Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un caso nuevo. En el día de hoy nos vamos hasta Inglaterra, específicamente a Dewsbury Moor, que es un barrio del distrito de Dewsbury. Este barrio, dicho sea de paso, está considerado el segundo más peligroso de Dewsbury, y este distrito en sí tiene una de las mayores tasas de criminalidad de todo el país, y con casi 6.000 habitantes, ir a Dewsbury Moor es encontrarte con muchos robos de vehículos, también hay mucha violencia en general y delitos sexuales, y esto les cuento para dar contexto a la historia de hoy. Este es el caso de la extraña desaparición de Shannon Matthews. Esta historia inicia el 19 de febrero del año 2008 con un llamado a la policía. Karen Matthews había reportado que su hija de 9 años, llamada Shannon Matthews, había desaparecido. Police emergency. Hiya, I want the top daughter is missing, please. Right, how old is she? 9. 9? Yeah. When did you last see her? She went to school this morning. Right, have there been any arguments or anything? No, not at all. No. Have you been in touch with any of her friends or anybody like that? Everywhere I can think of her, friends-wise and family and everything. And nobody at all? No. Any information on where she can be? La niña había ido como todos los días a la escuela Westmoor Junior de Dewsbury Moor, y ese martes tenía clases de natación en el Dewsbury Sports Center. Entonces fue a la escuela a la mañana y después, cuando terminaron las clases, se fue a este centro deportivo para hacer natación, y ahí estuvo hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Su mejor amiga dio declaraciones a las autoridades. Ella dijo que ella fue la última persona en verla y que fue en el momento que tomaron el bus y juntas se fueron camino a la casa de cada una, pero la casa de Shannon quedaba antes, entonces la vio bajar y esa fue la última vez que la vio. Ella también dijo que Shannon le comentó que en la parada del bus uno de sus hermanos iba a estar esperándola, pero cuando llegaron a esa parada nadie estaba, así que ella se bajó sola, se fue caminando, y como dije, esa fue la última vez que esta amiga vio a Shannon. La madre de Shannon estuvo esperando que llegara su hija. Normalmente a las 3:30 Shannon llegaba a su casa después de esta clase de natación, pero pasaron las horas y no había noticias de ella. Entonces, a las 6 de la tarde con 48 minutos, la madre reportó la desaparición a la policía, que fue el llamado que mencionamos al comienzo de este video. Las autoridades respondieron al instante y se inició la masiva búsqueda de Shannon Matthews. Los familiares y los amigos también salieron a las calles para buscarla y pegaron panfletos con su cara en cada esquina de Dewsbury Moor. Es importante mencionar que esta desaparición ocurrió un año después del caso de Madeleine McCann, y por eso tomó bastante relevancia, porque había pasado recién un año. En las noticias todavía estaba el caso de Madeleine McCann, que era una niña inglesa. Me imagino que todos conocen la historia. Tengo muchísimos videos en este canal sobre el caso de Madeleine McCann si quieren ir a ver, pero cobró relevancia este caso justamente porque era una menor de edad, solo que el caso de Madeleine había pasado en Portugal, pero igual era una niña inglesa. Los esfuerzos de búsqueda se habían hecho a través de Inglaterra, y un año después ocurrió otra desaparición. Entonces los medios estaban como con ganas de explotar esta historia. En las siguientes semanas se hicieron múltiples allanamientos. Habían registrado más de 3.000 casas de la zona, como así también interrogaron a miles de personas, pero nada llevaba a lo que pasó con esta niña, que pasó con Shannon en esa tarde. Para el 5 de marzo del año 2008, más de 250 oficiales y 60 detectives estaban involucrados en esta búsqueda, y esto representaba un aproximado del 10% de las fuerzas operativas de la policía de West Yorkshire. Y esto para que vean la importancia que se le dio a este caso desde el comienzo. Además, también ellos habían utilizado
16 perros que eran perros especialistas de recuperación de víctimas, del total de 27 perros que existían en todo el Reino Unido, o sea que más de la mitad se estaba utilizando solo para este caso. También se creó una página web con el título de Missing Shannon Matthews Appeal, en la cual se publicó una fotografía de Shannon el 7 de marzo. A su vez, una página de Facebook que tenía más de 9.500 seguidores difundió el rostro de la niña para que cualquiera pudiera aportar datos. En estas páginas se empezó a divulgar también la biografía de esta niña, así como también la descripción física. Ella había nacido el 9 de septiembre de 1998 bajo el nombre de Shannon Louise Matthews. Ella tenía ojos azules, en algunas fotos se ve como que tenía ojos verdes, pero en la descripción por alguna razón decía que tenía ojos azules. Cabello hasta los hombros, castaño oscuro con flequillo. Tenía los dientes delanteros más grandes que los demás. Era de tez blanca y medía 1,24 m. La última vez que había sido vista llevaba una chaqueta estilo acolchada, un jumper azul con el logo de la escuela y también tenía botas Bratz con plumas color gris y rosa. Los investigadores estuvieron haciendo muchos allanamientos, como dije, a diferentes casas. En estas casas estaban incluidas amigos de la familia y obviamente la familia también. Con estos allanamientos fue cuando se le puso como sospechoso a una persona. Este hombre tenía 22 años, se llamaba Craig Meehan y él era el novio de la madre de la niña desaparecida. Pero tenemos que decir que la madre en todo momento, desde que esto salió en los medios de comunicación, defendió a su novio. Ella decía que él no tenía nada que ver, que ella confiaba en él, así que igual seguía como sospechoso, pero la madre lo defendía constantemente. Finalmente todo cambió después de 23 días de desaparición. Una primera pista concreta llegó a los oficiales. El 13 de marzo ocurrió algo sorprendente. Se cumplía casi un mes de la desaparición de Shannon cuando un nuevo sospechoso salió a la luz y, como comentamos recién en la parte anterior de este video, el novio de la madre de Shannon fue sospechoso. Las autoridades empezaron a indagar e investigar su vida y su entorno y fue ahí cuando surgió un nuevo nombre, un nuevo sospechoso. Él era Michael Donovan, que era el tío de Craig Meehan. Y lo que llamó la atención fue que cuando se anunció la desaparición de la niña, este hombre empezó a comportarse de manera diferente o no hacía las mismas cosas que solía hacer en su día a día. Normalmente él iba todos los días a la casa de su novia, dejó de ir a la casa de su novia. Normalmente iba a hacer cosas que todo el mundo hace durante el día, ir al supermercado, visitar amigos, etc. Él dejó de hacer todo esto, se quedaba mucho más tiempo en su departamento, casi no salía y esto llamó obviamente la atención. Hay que decir que Michael Donovan tenía problemas de aprendizaje y su coeficiente intelectual era bajo, menor que el promedio de la gente, podemos decir. Y también tenemos que decir que es increíble cómo a veces los expertos en criminalística se basan en una corazonada, porque la verdad era que ellos no tenían ninguna evidencia en contra de este hombre, sino que les pareció extraño que justamente luego de la desaparición de Shannon, él se había quedado en su departamento casi sin salir, y esto fue suficiente para ir a visitarlo y cuestionarlo. Al día siguiente, el 14 de marzo, fueron al departamento con una orden de allanamiento. Los agentes que fueron eran como 2 o 3, no eran muchos. Fueron hasta este lugar, tocaron a la puerta, pero nadie respondía. Entonces decidieron ir al departamento que quedaba debajo del departamento de este hombre para ver si es que la vecina tenía alguna información, si lo había escuchado, porque como quedaba abajo se escuchaban las pisadas, los ruidos, etc. Cuando tocaron la puerta de la vecina, ella abrió, contó lo que sabía. Ella mencionó que hace solo minutos había escuchado pisadas en el piso de arriba, así que alguien tendría que haber estado ahí. También contó que escuchó pasos de lo que parecía ser un niño pequeño. Con esta información, los agentes pidieron refuerzos y forzaron la entrada del departamento de Michael Donovan, rompiendo la puerta que estaba bajo llave. Una vez adentro, uno de los agentes notó que no había nadie, había pocos muebles y mucho silencio. Dio unos cuantos pasos cuando escuchó la voz de una niña que decía:
Basta, me estás asustando. Esa voz provenía de una de las habitaciones. Este agente fue hasta esta habitación que estaba vacía, solo había una cama, y a los pocos segundos escuchó movimientos que venían de debajo de esa cama. Fue ahí cuando la niña asomó la cabeza y el agente la agarró rápidamente. Lo primero que le preguntó fue su nombre, cuál era su nombre, y ella respondió: mi nombre es Shannon. Debajo de la cama estaba Michael Donovan, quien se había escondido con la niña cuando escuchó que alguien golpeaba a la puerta. De esa manera rescataron a Shannon Matthews y pusieron bajo arresto a Michael Donovan, pero la verdad era que esto no terminaba aquí. Muchas preguntas surgieron luego de este descubrimiento, ya que Michael Donovan estaba relacionado de alguna manera con la familia. Él era el tío, el novio de la madre de la niña desaparecida. Y la pregunta era, ¿por qué Michael Donovan secuestró a Shannon? Lo primero que la policía hizo, además de llevar a Shannon a ser analizada por un médico y mantenerla a salvo, fue cerrar la escena del crimen y empezar a investigar. Aquí fue cuando salieron a relucir las condiciones en las que Shannon estaba viviendo mientras estaba en cautiverio. El departamento de Michael Donovan, ubicado en el distrito de Badley Carr, era un lugar bastante descuidado, tenía alfombras desgastadas y paredes bastante sucias. La base de la cama doble donde había sido encontrada Shannon tenía un espacio muy reducido, y como los agentes encontraron cuerdas ahí abajo, se supuso que gran parte del tiempo la menor estuvo atada para no poder escapar. En otro lugar también había algo muy parecido, era como una correa que luego los investigadores analizaron que fue utilizada en la cintura de la niña para que ella pueda moverse en caso de que ella quisiera ir al baño, por ejemplo, y era una correa elástica que le daba movilidad con una soga en el extremo y que estaba atada a una superficie dura del departamento. Entonces, a pesar de que la niña podía moverse más, no tenía la posibilidad de salir del departamento. Había muy pocos muebles, como mencionamos recién, y hasta ese momento no se sabía muy bien cómo la niña pudo sobrellevar casi un mes estando encerrada y sin alertar a los vecinos, porque a pesar de que la vecina de abajo escuchó pisadas, nadie había reportado ni gritos ni sonidos extraños, más que los normales que se escuchan en departamentos, que normalmente son muchos ruidos, se escuchan pisadas, inclusive personas hablando, pero en este caso era como que la niña estaba tranquila durante todo ese mes, no llamó la atención. Cuando la investigación avanzó más, ahí fue cuando se descubrió que Shannon Matthews había sido drogada todos los días, lo que respondía a esta pregunta de cómo nadie se dio cuenta de que había un secuestro en ese edificio. Shannon luego confesó que durante esos días ella se pasaba jugando con un teclado electrónico y que además hacía manualidades con una pistola de pegamento que Michael Donovan le había dado. También había un CD de su banda favorita y un folleto que brindaba detalles de una variedad de juegos de acción para PC. Además tenía a su disposición un libro de colorear que tenía códigos de carretera para niños, el cual daba consejos sobre cómo planificar un viaje utilizando la ruta más segura. Ella también contó que tenía reglas que debía de cumplir mientras que estaba en cautiverio. Por ejemplo, ella no podía acercarse a las ventanas, no podía hacer mucho ruido, también debía mantener bajo el volumen del televisor cuando estaba viendo algo. Más las drogas que le suministraba, tenía sentido el por qué ningún vecino reportó nada. Además, tomemos en cuenta que lo que había dicho yo al comienzo de este video, es que esa zona, ese barrio era muy peligroso y escuchar ruidos extraños era cosa de todos los días, entonces se entiende por qué nadie dijo nada, o también podemos suponer que simplemente a nadie le importó. Esta historia no termina aquí porque obviamente al descubrir que Michael Donovan era el que mantenía cautiva a la niña, se tenía que ver si había más involucrados. Cuando Michael Donovan estaba siendo arrastrado, cuando estaba oculto debajo de la cama, empezó a gritar lo siguiente: llamen a Karen, estamos compartiendo el dinero, las 50,000 libras esterlinas, y él se refería a Karen, la madre de Shannon. Y antes de seguir con esta parte, hay que mencionar que la recompensa por la desaparición de Shannon Matthews era de más de 55,000 libras en ese momento. Por eso él había dicho, estas 50,000 libras la iba a compartir con Karen.
tipo culpándola a ella también de que era parte del plan. Ahí fue cuando se empezó esta teoría de que el plan era hacer un falso secuestro para cobrar ese dinero, y por eso Michael Donovan estaba culpando a la madre en ese momento, diciendo que las recompensas se iban a partir o repartir entre ellos dos. La madre en todo ese tiempo estuvo dando declaraciones a la prensa pidiendo que encontraran a su hija, por eso nunca llamó tanto la atención y no se analizó la posibilidad de que pudiera estar involucrada, pero habían dos personas que en ese mes sí dudaron bastante de esta mujer. Primero fue una mujer que trabajaba con los investigadores. Ella dijo que vio situaciones extrañas. Hubo una ocasión en que ella se había acercado a la residencia de los Matthews y se encontró con que la madre y el novio estaban jugando videojuegos, como si no estuvieran preocupados por la desaparición. En ese mismo momento, esta mujer también contó que el teléfono de Karen empezó a sonar y era una música tipo estilo pop, y ella se levantó y empezó a bailar. O sea, obviamente que no estaba preocupada por lo que su hija, que estaba desaparecida, tenía solo 9 años la hija, y ella era como que actuaba muy raro. A mí me parece por lo menos simpático esto de que se levantó con la música y se puso a bailar. Me parece ridículo más que simpático, porque la historia no tiene nada de gracia. Porque, como dijimos recién, la niña no la pasó muy bien. Estuvo un mes encerrada y en condiciones bastante malas. La otra persona que tuvo dudas fue una amiga de Karen, que ella llegó a mencionar que vio actitudes extrañas también. Ella comentó que Karen actuaba como desesperada y triste cuando las cámaras de los medios de comunicación se encendían, pero una vez que estaban en privado la notaba completamente normal, como si fuera que su hija estaba de vacaciones prácticamente. También contó que en una situación estaban viendo las noticias y de repente apareció la imagen de su hija y Karen había mencionado: mira, ahora es famosa, como burlándose más o menos. Esto fue lo que declaró esta amiga. También mencionó que Karen hacía declaraciones que perjudicaban a la búsqueda. La policía le había dicho que si mencionaba ciertas cosas a los medios de comunicación, la vida de su hija podría estar en peligro, pero a ella no le importaba y decía lo que quería, inclusive sabiendo que cualquier declaración que ella podría decir podría afectar, valga la redundancia, la vida de su propia hija. Y esto daba indicios a esta amiga de que había algo más. La policía interrogó a Karen luego de que Michael Donovan le había delatado y ella finalmente se quebró y aceptó su culpa. Y vamos a hacer un paréntesis acá porque también tenemos a esta tercera persona que es el novio de Karen y que fue sospechoso desde el inicio de la desaparición de Shannon. Inclusive viendo el relato de esta mujer que trabajaba con los investigadores, que dijo que llegó a la casa y la madre y el novio estaban jugando videojuegos, hace entender de que él por lo menos sabía algo, como que no estaba preocupado, como que la estaban pasando bien o normal, por decir de alguna manera, pero la verdad era que no se encontró ninguna evidencia que vinculara a Craig Meehan con este secuestro. A pesar de esto, se hizo un registro de su computadora y ahí encontraron imágenes indebidas de menores. El 2 de abril del año 2008 fue puesto bajo custodia con 11 cargos relacionados a esto que la policía encontró en su computadora, que no hace falta decir de nuevo. Fue condenado a 20 semanas en prisión, pero puesto en libertad al poco tiempo porque él ya había estado en prisión preventiva, lo que hizo cumplir gran parte de la condena ya antes de que saliera la sentencia. Y por si no saben, para que se entienda esta parte, cuando, por ejemplo, te pasa a vos que estás viendo este video, te arrestan, te dejan en prisión preventiva y un mes después de estar en prisión preventiva se hace un juicio, te dan la sentencia y te dicen en el juicio que tu sentencia es de 1 mes y 1 semana. Entonces, como tuviste prisión preventiva de 1 mes, desde el día que te arrestan, eso va contando para la condena que te van a dar. Entonces, cuando te dan tu condena, que fue 1 mes y 1 semana en este ejemplo, entonces solo te queda por cumplir 1 semana más. Y esto fue lo que pasó con Craig Meehan. Y así como dije, oficialmente no se pudo vincular a Craig con el secuestro. A pesar de tener este contenido indebido, no se pudo relacionar con esta niña, no se pudo relacionar con el secuestro en sí, así que quedó en libertad y hasta la fecha no se sabe su paradero.
Se presume que decidió esconderse y no afrontar una vida pública porque su caso, al estar relacionado de alguna manera con el secuestro de Shannon y porque él fue sospechoso también, fue cubierto de manera masiva por los medios de comunicación y después de esto él simplemente decidió alejarse. La mayor hipótesis entonces surgió en esta historia. Michael Donovan había sido el secuestrador de la niña y el encargado de mantenerla encerrada. La madre fue la que ideó el secuestro, ya que por el bajo nivel intelectual de Donovan, la policía no creía que él tuviera la capacidad de pensar los detalles de este plan. Lo que se supuso que iba a pasar después de este secuestro era que la madre iba a buscar a una tercera persona que iba a ser parte del plan también, y esta persona sería la que encontraría a la niña y así iban a cobrar el dinero, pero el plan se cortó antes de esto y esta tercera persona, de por lo menos lo que se sabe, nunca existió o no se consiguió a tiempo. Ambos involucrados fueron sentenciados a 8 años en prisión por conspiración para realizar un secuestro, secuestro falso para cobrar una recompensa y secuestro en primer grado. Los esfuerzos que la policía realizó le costaron a los contribuyentes un total de 3.2 millones de libras para encontrar a Shannon Matthews, que obviamente lo mencionamos en este video porque al ser un secuestro falso es como que se gastó tanto dinero en vez de enfocar esa inversión, ese dinero, como le quieran llamar, a otro caso que sí realmente era real. Para dar un ejemplo, que hay muchísimos en Inglaterra. Es más, hay una lucha muy grande dentro de los contribuyentes y la sociedad en Inglaterra de que siempre le dan mucho enfoque a un solo caso, a muy pocos casos, ponen muchísimo dinero en esos casos y después hay otros que ni siquiera salen en medios de comunicación. Y eso pasó con Madeleine McCann y también pasa con casos como este, el de Shannon Matthews. Obviamente este caso dio de qué hablar luego de las sentencias. Ambos condenados cumplieron la mitad, o sea que obtuvieron la libertad condicional a la mitad de lo que era la sentencia que les habían dado por buen comportamiento. A Karen Matthews le otorgaron una nueva identidad para evitar el hostigamiento. De igual manera, en varias ocasiones fue identificada por fotógrafos de medios de prensa. En el 2016 solicitó al gobierno la posibilidad de hacerse cirugías plásticas para modificar su rostro, lo cual no sabemos si es que se le concedió. Yo por lo menos no creo que se le haya concedido esto, pero fue un pedido que ella había realizado en el 2016 como para que ya no sea encontrada por fotógrafos y por la sociedad y por la gente, etc. Actualmente no se sabe dónde vive, se cree que podría estar viviendo al sur de Inglaterra y hay rumores de que estaría trabajando en una tienda de caridad cristiana. Ella tenía otros hijos, un total de 6 más aparte de Shannon y con 5 padres diferentes, y ella perdió la custodia de todos los chicos después de lo que había pasado. Completamente la custodia de todos, los chicos se fueron con todos los diferentes padres. También tenemos que decir que los hijos obtuvieron identidades nuevas luego de este hecho para salvar la identidad y para no ser hostigados y para tener una vida normal. En cuanto a Michael Donovan, hasta la fecha no se sabe su paradero luego de haber sido puesto en libertad condicional. Y hablemos de Shannon Matthews, la niña secuestrada, que hoy tendría que tener 23 años de edad. Ella necesitó de mucha ayuda psicológica por los traumas del secuestro. Por haber sido una menor de edad, fue puesta bajo custodia policial y también se le otorgó una nueva identidad. Este caso además tuvo una resolución especial que determinó que nadie podía acercarse a ella, y esto incluía a los medios de comunicación, lo que la hace prácticamente inalcanzable bajo la ley. Este fue el increíble caso que no sé si vale la pena analizar cuál fue la razón de la madre de hacer todo esto, porque no es que está muy claro por qué ella realizó esto, porque podemos presumir que estaba necesitando el dinero sabiendo que vivía en ese barrio de bajos recursos, pero la verdad es que hay millones de madres en esta misma situación que necesitan dinero, pero no fingen un secuestro y mucho menos le hacen pasar por un calvario, por lo que habíamos mencionado hace un rato, de todo lo que tuvo que vivir Shannon para
este falso secuestro. Así que yo no sé si es que realmente hay una razón o si hay problemas mentales, pero nunca quedó muy claro por qué la madre llegó a hacer esto. Espero sus comentarios aquí abajo, así terminamos el caso del día de hoy y nosotros nos encontraremos en la próxima historia.